El Poder Ejecutivo no se quedaba atrás en la siembra del complejo nacional. Así, desde su dependencia absoluta de potencias extranjeras, llevan a afirmar a Castelar que Europa, viéndonos más atrasados que Rusia, nos cuenta por uno de los pueblos perdidos para la libertad y la civilización y nos entrega al ludibrio de todas las razas, a triste desprecio y humillante olvido. En este orden de cosas, que venían desarrollándose durante la práctica totalidad del siglo XIX, se vio reproducida en los últimos años de la década de 1860 con la crisis económica extranjera. Así, la deuda pública llegó a pagarse a un 20%, mientras el avance de las sociedades extranjeras se hacía aún más evidente. En el marco de los minerales de cobre andaluces, la presencia de intereses franceses y británicos en Huelva data de la década de 1850, decantándose la balanza por el lado inglés, que se concretará en la emblemática Tarsis Sulphur y Copper Co. Evidentemente, estas acciones no repercutieron en un beneficio que pudiese ser detectado por el pueblo, que durante el año 68, el año de la gloriosa, y hasta 1872 padeció el periodo más duro de la crisis del momento. Con una consideración a tener en cuenta. En los momentos más duros padecidos como consecuencia de la crisis económica, el año 69 se redactó una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía y de los inversores extranjeros. Una de las medidas sería la creación de la peseta, mientras con la ley de minas se procedió a la desamortización del subsuelo, cuyo producto sería objeto de la misma dilapidación que anteriormente sufrió el producto de las desamortizaciones eclesiástica y municipal. Con la desamortización del subsuelo se abrieron las riquezas minerales a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. Y el beneficio obtenido por España, de ridículo para abajo. Y debemos considerar que entre 1861 y 1910 España aportaba casi la octava parte del plomo mundial y casi la tercera parte del cobre mundial. Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter a toda la hispanidad, salvaba la piel de los políticos que entregaban España atada de pies y manos a sus enemigos. A los enemigos de España, naturalmente. Si bien a sus amigos o amos, los de los políticos, si bien eran entregados a sus amigos o amos, la de los políticos. La dependencia económica seguía su curso. El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado en Londres. Al propio tiempo quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlander y compañía, siendo que, como anticipasen 5 millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%. Negocio redondo. Pero, como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad. No les pasaba como a los virreyes en tiempos de cuando España era España, que se les hacía un juicio de residencia. No. Estaban exonerados de toda responsabilidad. Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores. La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente, dada la reiteración del acontecimiento, el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años 70, y al final termina controlándolos. Con una vocación colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, casi de subsistencia o de subsistencia directamente, y una tributación ridícula. ¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto?
En 1870 firmó con los representantes de la casa Rothschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo, los Rothschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria en Italia y las minas de Nuevo Almadén en California. Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quien en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Río Tinto. Tras 2 subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Bank y el apoyo financiero de la casa Rothschild por un precio de 93.995.912 pesetas pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores. Y todo, recordémoslo, pagado con los fondos que se habían llevado previamente en 1820 de los virreinatos. Geniales los ingleses. Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. 3 años antes, el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época, establecido en 92.800.000 pesetas. El negocio se consumó con el traspaso a un consorcio inglés organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson, que constituyó la sociedad The Rio Tinto Company Limited para la exportación de los yacimientos. Fue una operación inusual, ya que en la minería española hasta entonces se explotaban concesiones que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en el 73 se produjo la venta del conjunto, cerca de 10.000 hectáreas, de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aun a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias. ¿Y cuáles eran estas? Pues, por ejemplo, la emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las teleras emitían en su funcionamiento. Un método prohibido en Inglaterra a mediados del siglo y que provocó la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de la empresa. En pleno auge minero, llegó a calcinarse más de 2 millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen. El pueblo español incluso hasta de cuando en cuando hasta protesta. Siendo que en el 88 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles, ¿cómo lo solucionaron? Con la muerte de 200 manifestantes en Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina que exoneraba de culpabilidad a los británicos, asegurando que la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos. Aquí todos estaban al servicio del mismo. La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada. Y es que la de Rio Tinto Company Limited era una sociedad inglesa que funcionaba no con arreglo a la legislación española, sino con arreglo a la legislación británica. Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia. Y como hemos señalado, la venta del subsuelo era en el momento de producirse ilegal. Pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura, el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas. La ley que se promulgó en 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales de España. Las minas fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras. Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona.
En 1871, la empresa inglesa The Cantabrian Iron CIA creó en Sestao el primer alto horno, el San Francisco. El éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, y así surgió la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A. Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo. Así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873. Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos, que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873, año de la Primera República, las arcas del Estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores. Y para solucionar el problema, las Cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos los conceptos: importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes y, finalmente, sobre los huecos de las fachadas, puertas y ventanas, fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante. ¿Qué impuestos extraordinarios se crearon? El llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a ultramar y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta, con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matrículas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello tuvieron que contribuir en ese caso de modo excepcional. La pregunta es, ¿cómo lo hacía España cuando era España, que no había ninguno de esos impuestos? Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% y la hulla, y con un 5% del resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente, aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879, cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre, entre Chile, por una parte, con apoyo subrepticio británico, incluida la Armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas, y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiario: Inglaterra. Además, los ayuntamientos tenían que entregar el 5% de sus presupuestos de ingresos, pudiendo elevar en la cantidad del impuesto. Pero si los políticos tienen una virtud, es la de encontrar ocasión para sacar dinero. Así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades. Así, un coche de 2 caballos o más en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿y cómo lo hacía España cuando era España, antes de llegar el liberalismo? El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la Puerta de Madrid pagaba 8 pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1.000 habitantes pagaba 1 peseta. Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión. Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley de 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8% de interés y 5% de amortización anual, es decir, 20 años, con la garantía del producto de la realización de los pagares de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de deuda consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la caja de depósitos. En cuanto a las aduanas,
Como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impuso una segunda aduana en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.